Bienvenidos una vez más al archivo de Gotham. Hoy vengo a hablaros sobre Harvey Dent, también conocido como Dos Caras. Ya os hablé de él brevemente en el capítulo 2, pero prácticamente fueron 2 minutitos en los que os conté su origen y os hablé un poco por encima sobre su creación, pero creo que sin duda es un personaje que merece un programa propio. Hoy pretendo hablaros bastante más a fondo del personaje y de su historia. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. El archivo de Gotham. Como ya os conté, el personaje de Dos Caras fue creado por Bob Kane y Bill Finger y apareció por primera vez en el número 66 de Detective Comics en agosto de 1942. Decía Bob Kane que su inspiración a la hora de crear a Dos Caras fue el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y más concretamente su adaptación cinematográfica El hombre y el monstruo de 1931. Lo cierto es que no le falta parecido con el personaje literario, ya que es un hombre con, literalmente, dos caras. Una es buena y la otra mala, y, por lo general, suele decidir cuál de ellas predomina, lanzando al aire una moneda de la que, en muchas ocasiones, depende la vida de la víctima de turno. Pero Dos Caras no siempre había sido así. Antes era Harvey Kent, que posteriormente se cambiaría por Dent, el fiscal del distrito de Gotham City, que se volvió loco cuando un mafioso llamado Sal Maroni lo desfiguró en el transcurso de un juicio. Sus creadores también obtuvieron algo de inspiración del personaje de la revista Pulp, Black Bat, cuya historia original incluía haber sido salpicado con ácido en la cara. Tras su primera aparición en Detective Comics número 66, este villano no se prodigó demasiado, cosa que podría deberse a ese aspecto perturbador que no resultaba especialmente apto para los lectores más jóvenes. De hecho, sus apariciones fueron tan escasas que ni siquiera tuvo versión televisiva en la popular serie de los años 60, aunque, eso sí, el tiempo le haya hecho justicia y haya tenido gran peso en la adaptación cinematográfica más valorada de las aventuras de Batman, El Caballero Oscuro. Tras Batman Año 1, en 1987, donde Frank Miller lo convirtió en uno de los primeros aliados del héroe en su lucha contra el crimen, llegó el momento de dar un trasfondo aún más dramático a Harvey Dent. Los encargados fueron Andrew Helfer y Chris Sprouse, en Batman Anual número 14, de 1990, donde revelaron que lo había criado un padre alcohólico y maltratador, y que, además, sufría desde pequeño un trastorno bipolar que justificaba sus fechorías más allá del trauma de la desfiguración. Pero serían Jeff Loeb y Tim Sale quienes mejor definirían el pasado de Harvey Dent durante los meses anteriores a su transformación en Dos Caras. Concretamente lo hicieron en El Largo Halloween, de 1996, donde el trío formado por Harvey, James Gordon y Batman debía de tener a Festivo, un villano que actuaba solo en las fechas más señaladas del calendario estadounidense. Una vez convertido en Dos Caras, Dent ha tenido épocas de lucidez, con o sin cirugía estética de por medio, en las que ha vuelto a ser un valioso aliado para Batman y su familia. Sin embargo, es un enemigo tan interesante
que los diversos autores siempre terminan haciéndole volver a las andadas para disfrute de todos nosotros. Cuando Harvey Dent se transformó en Dos Caras, se convirtió en un criminal obsesionado con la dualidad y con el conflicto entre el bien y el mal. Su obsesión con el azar y el destino parece ser resultado de trastornos de esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno de identidad disociativo. En 2009, Dos Caras ocupó el puesto número 12 en la lista de IGN de los 100 mejores villanos del cómic de todos los tiempos. Tal como os he contado antes, después de su debut, el personaje prácticamente desapareció, y tan solo tuvo 3 apariciones en la década de los 40 y 2 en la de los 50. Sin embargo, en un número publicado en 1968, Batman lo declaró como el criminal que más teme. En 1971, Dennis O'Neil trajo de vuelta a Dos Caras, y fue entonces cuando realmente se convirtió en uno de los archienemigos de Batman. Harvey Dent fue diagnosticado de trastorno bipolar y esquizofrenia paranoica a una edad bastante temprana, pero logró ocultar sus enfermedades y, gracias a una ética de trabajo inflexible, consiguió elevarse a través de las filas de la oficina del fiscal del distrito de Gotham hasta que, a los 26 años, se convierte en el fiscal más joven en la historia de la ciudad. Después de eso, forjaría su alianza con el capitán de policía James Gordon y con Batman para liberar a Gotham del crimen organizado. Después ocurriría el incidente con el ácido, que le transformó en Dos Caras, convirtiéndolo en un criminal con un pasado muy personal para Batman y James Gordon. Mucho tiempo después, se revelaría que Dos Caras asesinó al padre de Jason Todd, y aunque en una ocasión, tras capturarlo, Jason tuvo al criminal brevemente a su merced, dejó que el castigo de Dos Caras fuese decidido por la ley. También Dos Caras tuvo que ver con el bautismo de Tim Drake como Robin, ya que este se puso el traje por primera vez para salvar a Batman de Dos Caras. Durante la historia Tierra de Nadie, Dos Caras reclama una parte de la ciudad en ruinas y se instala en el ayuntamiento de Gotham, formando una alianza temporal con James Gordon para compartir cierto territorio. Su imperio sería derribado por Bane, quien destruye a la pandilla de Dos Caras. Durante esta historia, Dos Caras secuestra a Gordon y lo lleva a juicio por sus actividades después de que Gotham City fuese declarada Tierra de Nadie, con Dos Caras en una extraña situación como juez y fiscal de la alianza ilegal de Gordon con él mismo. Pero Gordon juega con la psique dividida de Dos Caras para exigir que Harvey Dent sea su abogado defensor. Harvey Dent realiza un examen cruzado de Dos Caras y gana la absolución para Gordon, determinando que Dos Caras ha chantajeado efectivamente a Gordon al insinuar que había cometido asesinatos para ayudar al comisario. En Gotham Central, Dos Caras se encuentra con la detective René Montoya. Montoya llega a la persona que hay aún dentro del criminal y es amable con él. Esto provoca que Dos Caras se enamore de ella. Con la intención de quitárselo todo, para que ella no tenga más remedio que estar con él, Dos Caras muestra al mundo que René Montoya es lesbiana y la inculpa por asesinato. Por supuesto, esto provoca que René se ponga furiosa y ambos luchan por el control de un arma hasta que Batman interviene, llevando a Dos Caras de vuelta a Arkham. En la historia de Dos Caras, Crimen y Castigo, este captura a su propio padre, planeando humillarlo y matarlo en directo en televisión, por todos los años de abuso que sufrió. Esta historia revela que, a pesar de su aparente odio hacia su padre, Harvey Dent todavía lo apoya, pagándole una muy buena casa, en lugar de permitirle vivir en un barrio pobre. Al final del cómic, las personales de Harvey Dent y Dos Caras discuten dentro de su cabeza. Harvey le demuestra a Dos Caras que está equivocado, saltando desde un edificio para suicidarse y así detener la ola de crímenes de su alter ego. Dos Caras se sorprende cuando al lanzar la moneda sale el lado malo, pero respeta la decisión y salta para morir. Batman lo atrapa, pero el impacto de la caída parece destruir, al menos temporalmente, el aspecto malvado de la psique de Dos Caras. En Dos Caras ataca 2 veces, Dos Caras
está peleado con su ex esposa Hilda Dent, ya que cree que su matrimonio fracasó porque no pudo darle hijos. Más tarde, ella se casó con Paul Janus. Los intentos de Dos Caras por distanciar a la pareja no resultaron, y años más tarde, Hilda dio a luz a gemelos, lo que llevó a Dos Caras a escapar una vez más y a secuestrar a los dos niños. Al final del libro, se reveló que Dos Caras era el verdadero padre de los gemelos. En la historia de Batman, Silencio, su cara fue reparada mediante cirugía plástica, quedando tan solo su personalidad como Harvey Dent. Harvey toma la ley por su mano 2 veces. Una, usando su habilidad para manipular el sistema legal, liberando al Joker, y luego, nuevamente, disparando al asesino en serie Silencio. Después, manipula a los tribunales para que lo liberen, ya que los fiscales de Gotham no intentarán acusarlo sin que haya un cuerpo. Durante la historia, un año después, se revela que Batman pidió a Harvey Dent que se convirtiese en el vigilante protector de Gotham, ya que él iba a estar ausente durante casi un año, y lo entrenó para hacerlo apto para el trabajo. Harvey disfrutó de su nuevo papel, pero sus métodos eran más extremos y menos refinados que los de Batman. Después del regreso del Caballero Oscuro, Dent comienza a sentirse innecesario y poco apreciado, lo que provoca el regreso de la personalidad de Dos Caras. Su frustración se ve agravada por una serie de misteriosos asesinatos que parecen haber sido cometidos por Dos Caras. Cuando Batman se enfrenta a él por estas muertes y le pide que confirme que no fue el responsable, Harvey se niega a dar una respuesta definitiva. Luego, detona una bomba en su apartamento y deja a Batman aturdido mientras huye. Harvey Dent sufre entonces una crisis de conciencia y una batalla mental con su personalidad de Dos Caras. Aunque Batman más tarde descubre evidencias que exoneran a Harvey Dent por los asesinatos, es demasiado tarde para salvarlo. Provocado por el resentimiento y una reacción paranoica ante el hecho de que Batman le haya cuestionado, Harvey quema la mitad de su cara con ácido nítrico y con un bisturí, convirtiéndose en Dos Caras una vez más. En el reinicio del universo DC de 2011 se cambió bastante el origen del villano. En esta nueva historia, la persona que derrama ácido sobre la cara de Harvey, transformándole en Dos Caras, es Erin McKellen, quien además mata a su esposa Hilda, culpando a Harvey del suicidio de su hermana gemela, a las que Harvey había representado como abogado, pero a las que más tarde condenaría a cadena perpetua como fiscal del distrito, ya que eran miembros de una familia del crimen. En esta nueva revisión de su origen, también se revela que Dos Caras conoce que Batman es realmente Bruce Wayne. En cuanto a las habilidades del personaje, sabemos que Harvey Dent tuvo una exitosa carrera como destacado abogado del distrito de Gotham, y que es extremadamente competente en todos los asuntos relacionados con el derecho penal. Como Dos Caras, también ha demostrado ser un genio en la planificación criminal y ha demostrado constantemente un alto nivel de inteligencia para planear robos brillantes, y es un respetado miembro en el inframundo criminal. Además, Dos Caras es un tirador experto y usa regularmente una gran variedad de armas de fuego como pistolas, escopetas, lanzagranadas, cuchillos y lanzacohetes durante sus batallas con Batman. Para mejorar aún más su habilidad en el uso de armas de fuego, Dos Caras contrató a Deathstroke para entrenarlo. Además, durante uno de los periodos en los que está rehabilitado, Batman también le entrenó, principalmente en el trabajo de detective y en el combate cuerpo a cuerpo. Respecto a sus familiares conocidos, sabemos que Harvey estuvo casado con Hilda, que su padre se llama Christopher Dent y que es un alcohólico con trastornos mentales. También, durante la historia Batman Jekyll y Hyde, se revela que, cuando era niño, Harvey Dent tenía un hermano mayor llamado Murray, que murió en un incendio porque su hermano Harvey estaba demasiado asustado como para salvarlo. Los cómics explican que Murray es realmente la segunda personalidad de Harvey y que el padre de Harvey lo maltrataba
porque lo culpaba de la muerte de Murray. Respecto a sus apariciones en otros medios, Dos Caras fue descartado de la serie de Batman de los años 60 por su aspecto demasiado desquiciado y oscuro. Su rol, en un principio, fue pensado para nada más y nada menos que Clint Eastwood. La historia prevista con Dos Caras para esta serie se dio finalmente en el cómic llamado El episodio perdido. Una versión predesfigurada de Harvey Dent aparece en la serie de televisión Gotham, interpretado por Nicolás D'Agosto. En cine, también aparece una versión predesfigurada de Harvey en la película de Tim Burton de 1989, interpretado por Billy Dee Williams. Tommy Lee Jones interpreta a Harvey Dent, Dos Caras, en la película de 1995 Batman Forever. En esta versión, él y sus hombres atacan el circo y asesinan a la familia de Dick Grayson. Por lo tanto, es indirectamente responsable de la transformación del joven en Robin. Se pensó también en el personaje de Harvey Dent para aparecer en Batman Begins, pero finalmente se le reemplazó por el personaje original de Rachel Dawes. Aaron Eckhart terminó interpretando a Harvey Dent en El Caballero Oscuro, en el que se le representa como un héroe trágico. Y, aunque termina transformándose en el criminal Dos Caras, el legado de Harvey Dent juega un papel importante en la tercera película de la trilogía de Christopher Nolan. Esto ha sido todo lo que tenía que contaros sobre este personaje. Creo que os he dado bastante más información que en el programa número 2. Espero que os haya gustado y espero que hayáis disfrutado de este magnífico personaje. Si os ha gustado el programa, no dudéis en darle a me gusta y recordad que acepto sugerencias sobre qué personajes tratar a continuación. Seguramente los siguientes, por sugerencias vuestras, sean Dick Grayson y Mr. Sash. Y por supuesto también me gustaría hablar pronto de Barbara Gordon, Batgirl, que ha aparecido ya en varias de las historias que hemos tratado en el programa. Recordad que podéis dejar vuestras sugerencias y comentarios en los comentarios del canal de iVoox o en el de YouTube, y que también podéis contactarme a través de Facebook en el archivo de Gotham o a través de correo electrónico en el archivo de Gotham@outlook.es. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, Gothamitas.